Adolfo Camacho González es miembro del equipo legal del expresidente Martinelli. Ellos presentaron el viernes la apelación al fallo de Eloísa Martínez sobre del caso New Business. Luis Eduardo. Buenos días, Fernando. De igual manera, buenos días a todos los televidentes. En efecto, el día viernes presentamos el recurso de apelación en nombre del expresidente Ricardo Martinelli, aportando pues todos los elementos que permiten al tribunal revocar una decisión que a todas luces pues, es arbitraria. Es necesario, para puntualizar, Fernando, que los amigos televidentes tengan en cuenta que en este fallo la juez Martínez, al final, porque lo hace al final, concluye que se demostró que todos los fondos aportados por Ricardo Martinelli son lícitos. Es decir, lo que la defensa planteó durante todo el proceso y planteó durante el acto de audiencia, lo pudo demostrar. Es decir, todos los recursos aportados por Ricardo Martinelli no tienen ninguna relación con ilícito alguno. Sin embargo, Fernando, y aquí viene parte de los argumentos que nosotros planteamos, como quiera que Ricardo Martinelli durante este proceso demostró la licitud de sus fondos, el Ministerio Público, porque hay que decirlo así, en conjunto con un abogado y un grupo de coimputados, sí, empezaron a crear una versión, porque aquí hay que entender que el objetivo de este proceso desde que inició siempre fue Ricardo Martinelli y apoderarse de un medio de comunicación. Claro. Esa es la realidad. Y cuando decimos esto, lo decimos porque así lo demostró el expediente. Ustedes recordarán que durante todo el proceso los abogados de todas las partes estuvieron presentando la documentación que demostraba la licitud de los fondos. Sin embargo, como yo siempre lo he planteado, Fernando, cuando tú entras a la moledora del sistema judicial, hay personas que empiezan a valorar la manera de salir. Y ya no es cuándo, sino la forma. Y en este caso es donde la defensa ha denunciado la participación del señor William Moore, hermano de la fiscal Zuleika Moore, enemiga de Ricardo Martinelli, sí, quien inicia un plan, y este plan no es un plan, digamos, aislado. Este es un plan donde el Ministerio Público participó. No es coincidencial que William Moore pasa a ser abogado de 5 personas dentro de este expediente y las 5 personas salen, Fernando. Sí. Es decir, todos desaparecen del expediente. ¿Y qué sucede cuando desaparecen? Porque esto es importante tenerlo en cuenta. Los fondos que guardaban relación con estas personas, entonces con una simple declaración pasa a ser ahora responsabilidad de Ricardo Martinelli. Es decir, nosotros tenemos que justificar los fondos de tercera persona. Y en este sentido, Fernando, es importante que el público televidente entienda que adicional a esto, los fondos también que se le pretenden atribuir falsamente a Ricardo Martinelli, que no guardan relación con él, tampoco el Ministerio Público demostró que procedieran de fuente ilícita. Y en el fallo, iniciando uno de los fondos que tanto se mencionan, son de la empresa Condote, sí, estuvo hace un rato Saurí aquí, sí, y resulta ser que la juez en su fallo señala de que estos fondos provienen del delito de peculado. Pero cuando uno entra a hacer un análisis de cuál es el fundamento que ella utiliza para eso, utiliza una investigación que se sigue actualmente, donde se investigan a 2 directores de PAN Deporte, pero no se investiga a la empresa, que es la que está dentro del proceso. Sí. Es más, la empresa resultó liberada de los cargos y adicional a liberada de los cargos, la empresa fue indemnizada por parte del Estado, ello en razón de que la cancelación del contrato se dio de forma indebida. Entonces, cuando uno ve esto, va observando que es evidente que es una sentencia que no tiene fundamento, pero que adicional a eso, cuando uno entra a analizar los elementos que sirven para sustentar la condena abusiva de la juez Eloísa Martínez, llegas a la conclusión de que estas pruebas no tienen valor. En primer lugar, y si lo ponemos en ese orden el orden en que ella lo cita, el primer elemento es los testigos protegidos. Testigos protegidos que no comparecieron a juicio. Y en este sentido, Fernando,
tanto la jurisprudencia de nuestra sala penal, de nuestra Corte Suprema de Justicia, pero también la jurisprudencia de los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han sido puntuales en señalar que no pueden haber testigos sin rostros. Claro. Pero no solo testigos sin rostro, es que debe tener la parte afectada derecho a poder contradecirlos, controvertirlos. Y en este juicio, la juez Valoisa Martínez impidió a la defensa que los testigos protegidos comparecieran al juicio. Por tanto, esos testimonios no tienen valor. Y de igual manera, en ese mismo orden de ideas, ustedes pudieron observar que se habla de las famosas declaraciones del señor Casla García y Eugenio del Barrio para decir que a los contratistas se le pedían coimas por los proyectos. Sin embargo, hay dos temas puntuales con relación a estas declaraciones. La primera, Fernando y amigos televidentes, que la defensa en tiempo oportuno le solicitó a la juez Valoisa Martínez que estas dos personas fueran llamadas a declarar en juicio. Y la juez Valoisa Martínez lo negó, señalando de que las declaraciones de estas dos personas no tenían valor. Nosotros nos fuimos en apelación. Le pedimos al Tribunal Superior que era necesario que estas dos personas comparecieran a juicio. Y en el auto de apelación de pruebas, el Tribunal Superior dijo es que estas pruebas no guardan relación con el proceso. Y entonces la gran pregunta que todos nos hacemos, si la juez dice que las declaraciones no tienen valor, si el Tribunal Superior dice que esas pruebas no guardan relación con el proceso, entonces ¿cómo se utilizan para fundamentar una condena en contra de Ricardo Martinelli? Y es evidente que estas pruebas, al tenor de lo que ha dicho la jurisprudencia, no tienen valor. ¿Por qué? Porque son pruebas que se trasladan de un proceso a otro. Y lo que ha dicho la jurisprudencia es que cuando hay situaciones como esta, para que esa prueba tenga valor, deben existir una serie de condiciones o características que no se pueden pasar por alto. La primera, que la persona contra la cual se hace valer esa prueba, en este caso Ricardo Martinelli, debe haber sido parte del otro proceso. Y Ricardo Martinelli no fue parte de ese proceso. Dice también la doctrina y la jurisprudencia que adicional a esto, la parte tiene que tener el derecho a controvertir esa prueba. Y ya les he explicado que el propio tribunal y el Tribunal Superior dice que no guarda relación con el proceso. Entonces son parte de las irregularidades que se vienen dando dentro del proceso y que son evidentes. Tú dices, pero bueno, ¿y esto cómo pasa? O sea, ¿cómo sucede esto? Y otro factor que creo que es necesario tengamos en cuenta que la juez valora es las declaraciones de los testigos de William Moore, porque no son testigos del proceso, son los testigos de William Moore. William Moore, orquestando un plan con el Ministerio Público, trae a los señores Gabriel Betech y a los señores Danny Cohen y Mikey Betech para que ellos rindan una declaración con la cual salen del proceso. Y esa es la realidad, Fernando. Desaparecen del proceso y los fondos que correspondían a aportes que ellos realizaron, pues ahora ya no son de ellos, ahora son de Ricardo Martinelli. Imagínate, Fernando, lo peligroso de criterios como este, donde yo puedo estar en medio de una investigación y yo digo, ¿sabe qué? Es que eso no es mío, eso es de Fernando. Y ya, con esa simple declaración, sin ninguna sola prueba, la juez se dio por satisfecha. Y aquí es donde empiezan a entrar las contradicciones. Cuando la defensa destruyó al señor Eliseo Ábrego, que hay un sondeo que ustedes tienen sobre él, cuando la defensa lo destruye, ¿qué hace la juez en un intento desesperado, porque es evidente que esa prueba no tiene valor, en un intento desesperado que dice, no, lo que pasa es que si bien es cierto, Eliseo Ábrego fue contradictorio, no fue claro al momento del juicio. Mira esto, lo ridículo y hasta vergonzoso. No fue claro, fue contradictorio en juicio. Hay que tener en consideración que él rindió entrevistas dentro del expediente y al momento de rendir entrevistas fue claro, contundente
Bueno, no bueno, sí, que para eso tú contradictorio. lo sientas en un banquillo, para que, Es que tú puedes eso- decirle unas mentiras y después Lo que pasa es que enredarte tú solo cuando y da tú. una declaración ante el Ministerio Público lo hace sin ningún tipo de contradictorio. Es decir, él puede decir lo que sea, tiene el momento en que el Ministerio Público le permita adecuar su declaración, pero es en la declaración en juicio la que le permite a la juez un elemento que ella pasó por alto. Tú lo debes haber escuchado, hay algo que se llama la inmediación de la prueba. Es parte de los principios de todo sistema de justicia penal. Y no solo penal, también estamos hablando de la inmediación en cualquier... Es donde el juez tiene la posibilidad de observar cómo se comporta el testigo, si ese testigo realmente es veraz. En el caso del perito, si ese perito realmente cuenta con la experticia para lo que él realizó. Y en este caso, la propia juez reconoce que el señor Eliseo Ábrego quedó como un charlatán, y me perdona la palabra, pero eso es lo que ella dice. Fue contradictorio, no fue claro, pero para ella justificar su decisión, dice, pero hay que tomar en consideración su primera declaración, y aquí vienen, Fernando y amigos televidentes, las primeras contradicciones. Porque si la primera declaración, como ella plantea, es la que vale, entonces la pregunta es, ¿por qué las primeras declaraciones de los señores Mikey Betech, de Danny Cohen, no tienen valor? Porque Mikey Betech y Danny Cohen explicaron que los fondos que utilizó, que ellos aportaron, provenían de transacciones lícitas, Incluso uno le pidió la comerciales plata de al ellos, papá. pero no solo eso, sino de que los fondos que provenían del señor Gabriel Betech a través de la empresa Transcaribe Trading provenían de un acuerdo comercial que él mantenía con el señor David Ochi. Y esto es importante, Fernando, porque el señor Gabriel Betech, a través de su defensa particular, aportó un contrato de compraventa de acciones de una sociedad que se llama Hidronor, de acciones que mantenía con el señor David Ochi. Y fue este el fundamento que dio motivo a los dineros que el señor David Ochi envió al señor Gabriel Betech y que él aportó a la compraventa de acciones. Pero ahora, ¿qué dice Gabriel Betech? No, es que esos fondos son de Ricardo Martinelli. Y la pregunta es, ¿y cómo nosotros nos defendemos de algo que no nos corresponde? ¿Cómo nos defendemos de una documentación que aportó el propio señor Gabriel Betech, notariada, donde demuestra que esos fondos son recibidos producto de ese contrato? Entonces colocan a la defensa en una situación de desventaja. ¿Por qué? Porque el señor David Ochi, que era el que podía explicar esta situación en particular, no estuvo en el juicio. No estuvo en el juicio porque la juez tomó la decisión de separar el expediente para él, cuando yo creo que fue un error, porque era parte de un todo y debió haber esperado a que se resolviera su situación en cuanto al fuero penal que mantenía para realizar la audiencia. Claro. Y por último, el último elemento que utilizó la juez para fundamentar su decisión es el informe realizado por el señor Eliseo Ábrego. Un informe, Fernando, que todo el que le dio seguimiento a este juicio pudo corroborar que no tiene ningún tipo de valor. Primero, porque a diferencia de lo que planteó la juez, eso no concluye nada. Él dijo que fue un tema descriptivo. Pero adicional a esto, Fernando, ella le da la calidad de perito. Y resulta ser que cuando hablamos de un perito, este perito, su primer elemento es la objetividad. Y para él describir situaciones, lo primero que tuvo que haber hecho es obtener toda la información. Porque quedó en evidencia en este juicio que el señor Eliseo Ábrego no tenía conocimiento siquiera que era un contrato de factoring. Y resulta ser que parte de las operaciones que se cuestionan vienen de eso, precisamente, de un contrato de factoring. Pero adicional a eso, y es parte de los cuestionamientos que hace la defensa, Eliseo Ábrego plantea en el informe que el 60% de las acciones le pertenecía a Ricardo Martinelli Berrocal, pero sobre la base de qué lo hace Eliseo Ábrego, sobre la base de planteamientos que se dan en el expediente sin documentación. Y en ese sentido la defensa también argumentó y planteó de que en este caso se plantea de que las acciones pertenecían
60% a Ricardo Martinelli y 40% a Henry Misrachi. Y las primeras contradicciones que la juez pasó por alto es que supuestamente Ricardo Francolini, Danny Cohen y Mikey Betech entregaron acciones. Claro. Entonces la pregunta es, Hay más del 100%. hay más del 100%. Y si el 40% era de Henry Misrachi, ¿dónde está el restante? Entonces, la defensa lo que ha planteado es que siendo objetivos y de conformidad a los aportes que realizó Ricardo Martinelli para la adquisición del medio, que nosotros nunca hemos negado, Sí. Ricardo Martinelli no pasa del 15%. Y quieren atribuirle un porcentaje mayor sobre la base de ¿qué? Sobre la base de una certificación que hizo otro coimputado dentro del expediente, en este caso el señor Ricardo Chanis, quien también desapareció de la investigación luego de acceder a lo que el Ministerio Público pretendía. Entonces, pasamos por alto lo que dice nuestra jurisprudencia, pasamos por alto lo que dice, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en cuanto a cómo se prueba las acciones de una persona, y es con los certificados de acciones, con los libros de registros de acciones, a una certificación emitida por Ricardo Chanis, que en juicio, Fernando, en juicio, cuando la defensa lo contrainterrogó, ¿qué dijo Ricardo Chanis? Ricardo Chanis dijo que él jamás vio acciones emitidas a nombre de la Sociedad Corporación de Medios, jamás vio acciones a nombre de Ibiza, jamás vio acciones a nombre de Midoff. Entonces, aquí vienen parte de las irregularidades y contradicciones de este fallo. Claro. Porque resulta ser que lo que de la certificación que emite Ricardo Chanis es que las acciones están a nombre de estas sociedades anónimas y que los beneficiarios de estas sociedades anónimas, en el caso de corporaciones de medios, es Ricardo Martinelli con un 60% y de Ibiza y de Midoff es Henry Misrachi con un 20% en cada una, es decir, un 40%. Pero en juicio, Ricardo Chanis, ante la faz del país, dice, yo jamás he visto estas acciones. Yo no tengo conocimiento de esta sociedad. Y lo peor es que estas sociedades están disueltas. Encima. Entonces, la pregunta es, si Ricardo Chanis jamás tuvo acceso a las acciones de estas sociedades, jamás tuvo acceso a los libros de registro de estas sociedades, entonces, ¿cómo puede tener valor una certificación emitida por alguien que, aparte de ser conocedor de la materia, ante la faz pública, en oralidad, en juicio, señaló, Fernando, que no tenía la documentación que permitiera sustentar, y esto es importante, y que lo que él certificó, lo certificó porque fue lo que le dijo Henry Misrachi. Henry Misrachi, que es uno de los testigos protegidos que desapareció del proceso. Porque hay algo que también me llama la atención y es lo mismo que le dije a Arturo. Es decir, ¿dónde queda el informe de Contraloría y Fiscalía de Cuentas como base angular para crear un delito que cree el blanqueo de capitales? Bueno, en el bote de basura de la juez Valoisa Martínez. No tengo otra manera de explicarte, porque realmente, si ustedes vieron, los que vieron los alegatos durante el juicio, a nosotros, la defensa de Ricardo Martinelli, nos tocó defendernos de lo que era Ricardo Martinelli y lo que no era Ricardo Martinelli. Sí. Y en el juicio nosotros expusimos que existía un grupo de decisiones jurisdiccionales y también del propio Ministerio Público donde se archivaban estas causas. Y en el caso de lo que la juez quiere llamar como el delito precedente, no escapa a esa realidad. Son causas que fueron juzgadas, donde se determinó que no había lesión patrimonial, pero lo más grave, Fernando, es que, yo salgo un expediente y digo, no, es Fernando Correa, y ya con eso es suficiente, sin ningún solo documento o prueba que demuestre que lo que tú planteas es correcto, y al final llegamos a la conclusión, ¿por qué sucede esto?